Les saluda el diácono Óscar López en este domingo 28 de junio, 13º del tiempo ordinario. Y hoy, mis queridos hermanos, es domingo, día del Señor. Qué alegría poder compartir con ustedes las lecturas y la reflexión de este domingo tan especial. Cuando Jesús nos dice en su Evangelio que cuando recibimos a alguien que nos habla del Evangelio, recibimos es al mismo Jesús. Qué bueno que tengamos presente eso, que cuando recibimos a alguien con alegría, con amor, estamos recibiendo al mismo Jesús, al mismo Dios estamos recibiendo. Hoy escucharemos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versículos 8 al 11 y después 14 al 16. El Salmo 88, versículos 2, 3, 16, 17, 18, 19. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 3 al 4 y 8 al 11. Y el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículos 37 al 42. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Conscientes, mis queridos hermanos, de que somos vulnerables, que somos débiles, que le hemos fallado a Dios y al hermano, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre Santo, tú que eres un Dios misericordioso, ten misericordia de nuestras debilidades y faltas, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por Sunam y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer, y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que este hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así cuando venga a visitarnos se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Gehazi: ¿qué podríamos hacer por ella? Gehazi comentó: ¿Qué sé yo? No tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, abrazarás un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 88 respondemos: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Los que en el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús instruye a sus discípulos o a sus apóstoles sobre su vocación y misión. Deben seguir a Cristo y estar listos para sacrificarse por Él. Los que le acogen a ellos o a cualquiera otro acogen también a Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé de beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo el Señor nos invita a la hospitalidad. El Señor nos invita a acoger a nuestros hermanos con alegría. Es el caso de la primera lectura, como el profeta Eliseo va por Sunam y hay un matrimonio y la señora pues lo ve que pasa con frecuencia y entonces se pone a hacer una reflexión. Dice, él siempre pasa y viene a comer acá. Vamos a organizarle una habitación. Le pondremos una cama, una silla, un candil, una mesa, y así, cuando él vuelva, pues se quedará. Dicho y hecho, en la próxima pasada el profeta entró y se quedó. Y entonces al ver esa acogida y esa hospitalidad, el profeta le pregunta al servidor, al siervo de esa familia: ¿qué podremos hacer por esta mujer? Pues él le contesta: ¿qué sé yo? No tienen hijos, el esposo es ya muy mayor. Y el profeta la manda a llamar. Ella se queda en la puerta, no es capaz, o sea, no se atreve a entrar a tener más contacto con él, no. Y le dice: en un año, cuando vuelva a pasar yo por acá, estarás abrazando un hijo. Mire lo que hace el Señor cuando hay un corazón que acoge, que vive la hospitalidad, cómo el Señor se manifiesta grandemente. En el Salmo nos invita a hacer siempre alabanza a Dios, cantarle siempre a Dios. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, porque es que si nosotros nos ponemos a mirar, el Señor ha sido misericordioso con nosotros. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no cantarle eternamente todas sus alabanzas?
Y en la segunda lectura de San Pablo a los romanos, mis queridos hermanos, hay una profesión de fe. Por el bautismo nos incorporamos a Cristo. Y como nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su propia muerte. Pero hay algo muy especial. Así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que resucitaremos con Él. Por eso tiene sentido esta vida. Por eso tiene sentido las dificultades, las angustias, los trabajos, porque sabemos que la recompensa es una gloria eterna. Es algo tan grande que por más que trabajemos y luchemos y nos sacrifiquemos, es nada ante la gloria que un día tendremos en la presencia de Dios. El Evangelio de San Mateo, mis queridos hermanos, en aquel tiempo Jesús prepara a sus apóstoles y les dice que deben de ser desprendidos. O sea, Él no me está diciendo que abandone a mi padre y a mi madre, ni que mucho menos abandone a mi hijo, no. Pero que ese amor a ese padre o a esa madre o a ese hijo está por debajo del amor a Dios. O sea, el amor a ese papá, a Dios, es superior, es más grande que ese amor a papá o a mamá o a mi hijo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor en este Evangelio? Que seamos libres para amar, que seamos libres en el amor, no condicionados, no, en ningún momento. Y que tengamos cuenta que el amor a Dios está por encima de ese amor a un papá, a una mamá, o a unos hijos, o a una familia. Pero seguidamente nos dice, el que encuentre su vida la perderá. Pero el que gaste su vida, el que pierda su vida por el Evangelio y por mí, la ganará. Hermano, vale la pena desgastar la vida por el servicio, viviendo en función de Cristo, que está presente en el que sufre, en el enfermo, en el que no tiene pan, en el que no tiene techo, en el que no tiene vestido. Y seguidamente Jesús le dice a los discípulos, el que recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe es al que me ha enviado. Entonces, mire, imagínense, recibimos al propio Dios cuando recibimos a un evangelizador, a un misionero, o como nos dice luego aquí el Evangelio, el que recibe a un profeta, por ser profeta, tiene paga de profeta. Pero el que, aunque sea nomás un vaso con agua, que le dé a uno de estos pobrecillos discípulos míos, tendrá su recompensa. Hermanos, tengamos claro que el Señor no se queda con nada. El Señor es generoso en la paga. Es generoso en la paga. Recordemos cuando ese administrador fue a buscar obreros para su viña y al que contrató en la mañana se contrató en él en un jornal y salió más tarde y salió al mediodía y salió ya al atardecer y se contrató con ellos y los mandó a trabajar a su viña. Y cuando ya llegó la hora, le dice al capataz, empieza a liquidarlos por los últimos que han llegado. El último que llegó también recibió un denario. Y mire que después le empezaron a reclamar. Dios es generoso en su paga. Por eso, hermanos, no escatimemos el servir, el atender al necesitado, el atender al que sufre, el tender una mano. Recordemos, no es dar un pan o un plato de lenteja, no, es dar la vida del mismo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no sea solamente el dar un pan, sino dar la vida de Jesús.
Démosle gracias pues al Señor por este mensaje que nos da en este 13º domingo del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.